podido ser salvos, muchos de nosotros vivimos presos de nuestras emociones. Entonces sucede que si somos presos de nuestras emociones, el diablo juega con nosotros como él quiere y vivimos nosotros atribulados. Es allí donde usted no tiene paz, donde no se encuentra tranquilo en su casa. Hay muchos cristianos, voy a agregar esto que es importante, que recorren toda la ciudad y llega con el comentario: vos sabés que sentí las ganas de venir a verte, no sé qué pasaba, pero no es el anhelo de tu corazón de ver a alguien, sino es la necesidad de salir del lugar de tormento tuyo. Entonces tú abandonas tu hogar, descuidas tu relación familiar, porque no puedes vivir dentro de un lugar que Dios te asignó para que tú habites, por la situación de vida que muchas veces se lleva. Entonces, tu anhelo es estar más afuera que adentro de la casa. Y es lamentable decir esto, pero hay muchos cristianos que viven en esta condición. Entonces, para esto vino Cristo, dice la Biblia, para hacernos libres. Así que en esta tarde, usted tiene la oportunidad de ser libre. Seguimos nosotros con esta serie. Hoy es la tercera parte de esta serie, saca mi alma de la cárcel. Y el salmista dice al final del verso número 7, para que alabe tu nombre. Otra versión le dice, para que te adore. Entonces en esta tarde nosotros vamos a ir intentando de ver principios que nosotros necesitamos desarraigar de nuestras vidas, porque no son principios de Dios, sino principios de Satanás. Para ello vamos a ir a la Biblia, por favor, en esta tarde, capítulo 5, verso 13, del libro del profeta Isaías. Una palabra que compartíamos ya ayer, pero quedaba algo pendiente para continuar en esta tarde. Dice la Biblia lo siguiente, nos habla de cautividad este versículo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Cuando hablamos no tuvo conocimiento, estamos hablando y podemos interpretar de dos maneras diferentes. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de instrucción. Y déjeme llevarle, porque dentro de toda esta serie de enseñanza vamos a hablar de los pastores más adelante. Y yo te voy a adelantar algo muy importante aquí. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde los pastores se han conformado a un hábito, a una rutina diaria. Únicamente acostumbran, no es mi caso, gracias a Dios, ni de mi esposa, la pastora de este lugar, pero nos acostumbramos a preparar el mensaje del domingo, porque es el mensaje central, y nos olvidamos de asistir a las almas que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos cuidarles. No las visitamos, no oramos por sus hogares, no las instruimos, no nos preparamos para poder decirle cómo mantenerse en la libertad de Cristo. Y en este punto me agrego para que los pastores que puedan estar escuchando no se sientan muy mal, digamos, en este aspecto, pero es una realidad. Entonces nosotros vivimos en cautividad porque no hay quien nos instruya. Ahora bien, hay sacerdotes de la familia que también han descuidado su sacerdocio, y estoy hablando de los esposos. Los esposos lamentablemente se preocupan más, escuchen bien, se preocupan más por un partido de fútbol que asistir a la iglesia. Yo me acuerdo hace menos de un mes atrás, creo que jugó Boca River y, Dios mío, los varones faltaron a la iglesia porque jugaba Boca River. Ese partido de fútbol no te hace salvo, te condena, porque ahí ya estás hablando de quién es tu Dios. Ese principio que nos lleva cautivo por medio del pensamiento, nosotros necesitamos libertarlos. Hace mucho tiempo atrás, yo participaba de células, de oraciones, de instrucción, grupos de varones, como lo acostumbramos a hacer acá los domingos a la mañana a partir de las 9. Todos los varones tienen que estar, porque si usted es sacerdote en su casa, venga a instruirse, que usted necesita más de la palabra que su esposa. ¿Amén o no?
porque sobre usted cae la responsabilidad de toda su casa. Entonces, había un pastor que faltó, era nuestro líder de grupo, y faltó un domingo a la iglesia. Cuando volvemos a verlo al culto siguiente, le preguntamos, ¿qué pasó? Una persona conocida por mi familia en particular, ¿qué pasó? Y dice el pastor, no, lo que pasa es que jugaba Boca River, y yo no podía perder el partido del siglo. Entonces, no sé, creo que se definía campeonato, no sé. La cuestión está en que en las próximas reuniones volvió a jugar Boca River y todos nosotros le dejamos solo al pastor. Cuando volvimos al tiempo, a los pocos días, a volver a la enseñanza, a la instrucción con él, nos llamó al orden a todos. Y yo soy una persona que si te tengo que decir, te la digo. ¿Y qué venís a quejarte? Si cuando tú tenías que estar ministrando el domingo en la iglesia, te quedaste prendido por el televisor. Tú eres el que debe pedir perdón y enseñarnos con tu ejemplo. No tuvo palabra. Y es una verdad. Nosotros tenemos que procurar ser ejemplo en todo. Y la Biblia habla que no tuvo conocimiento, no hay una transmisión. Ahora también le quiero apelar a las mujeres. Yo sé que las mujeres muchas veces cumplen más que nosotros, los varones, un rol muy importante dentro de la familia. Pero hay una función que la mujer debe tener presente. El hombre está ausente en el transcurso del día por necesidad de trabajo. Pero la mujer está presente en su casa para asistir a la familia. La Biblia dice que usted debe instruir a sus hijos. En la antigüedad había algo que pasaba. Cuando el hombre salía a trabajar, la mujer seguía instruyendo a sus hijos de acuerdo a la enseñanza que bajó su esposo. Entonces acá, la instrucción del sacerdote de la familia, el esposo, debe tener una continuidad por su esposa que ha quedado en su casa para la instrucción. Y dice la Biblia que aun cuando sea viejo, ese niño que fue niño pero hoy es de adulto, no se apartará de Dios. Entonces debemos instruir de manera correcta con la palabra de nuestro Padre a nuestros hijos, a aquellos que han salido de nosotros, para que podamos nosotros tener también una vida tranquila y en paz y en su seguridad. Ahora fíjese algo importante, que este versículo dice que habla de la cautividad. Ahora, toda cautividad, yo quiero que en esta tarde, antes que podamos seguir avanzando, yo quiero que en esta tarde usted, por favor, se mire a sí mismo, se mire hacia adentro en esta hora y usted se sincere con usted mismo. Es importante esta parte de la enseñanza. Yo quiero que usted se sincere, se observe en sí mismo, analice su vida en esta hora, tenga un juicio analítico de usted mismo para poder detectar dónde está usted fallando y dónde usted está en este momento atado y perturbado. Cuando nosotros nos analizamos, cuando nosotros somos nuestros propios jueces en este aspecto, vamos a poder encontrar factores de nuestra vida que nos han llevado por cautividad por años. Por años. Y no es por culpa de uno, soy yo el culpable. Ayer hablábamos de generaciones, herencias que se transmitieron de nuestros antecesores, de nuestros abuelos y todo esto. Más adelante vamos a hablar en mayor profundidad. Pero hay muchas situaciones de la vida que nosotros hemos desatado como persona en este mundo, de manera individual, personal. Entonces ahí es donde usted debe analizarse en esta tarde, para poder entender qué es lo que está sucediendo con usted. Ahora, fíjese algo importante. Muchos cristianos viven en la pobreza. Vamos a hablar de esto en esta tarde. Pero muchos cristianos viven en la pobreza. La pobreza, la miseria, la escasez de bienes, la escasez de alimentos en sus casas. La escasez de la paz interior que usted necesita, que cada uno de nosotros necesitamos. Pero nos preguntamos nosotros muchas veces, ¿cómo surgió todo esto? ¿O es más fácil buscar un culpable antes que encontrar en nosotros el error? Y yo quisiera que la imagen 4 la estás proyectando. ¿Ya está la imagen? Ya está la imagen. Gracias a Jesús. Ahora fíjese algo importante. Toda cautividad, escuche bien esto, produce pérdidas en la vida. Pérdidas que, como dijimos ayer, cuando hablábamos de las cárceles, pérdidas que muchas veces no se vuelven a recuperar.
Y si llegamos a tener la oportunidad de recuperar lo perdido, quizás no es lo mismo que se nos perdió. Entonces, diga conmigo, toda cautividad, más fuerte, toda cautividad produce pérdida. ¿Qué es lo que has perdido en este tiempo? Algo que se ha perdido en este tiempo que vivimos, en este siglo XXI, es la paz. Y te voy a decir algo importante, voy a retomar algo que fue, el año pasado fue algo bastante gracioso, por lo menos yo me divertí mucho. Salió por allí una nena, qué sé yo, de 7 años, 8, nacido, que decía que iba a caer fuego del cielo. Mire, hubieron hermanos que llegaron a casa a decirme, es una mentira, no le crean. Y después no nada, había mensajes, me mandaron videos y tantas cosas, hablando sobre la falsa profecía. Pero por causa de alguien que se atrevió a mentir y a engañar, muchos cristianos tuvieron temor, porque dicen que iba a caer fuego. Primero iba a haber una nube que iba a pasar que mataba a todos. Y luego, como la nube no mató a nadie, dijeron que iba a caer fuego. Que ahora se volvió el profeta Elías. Y a mí me divirtió esto, porque de pronto pasaban 2 personas, una en bicicleta y la otra 2 caminando. Y yo salgo a la vereda y digo, miren, salieron los que estaban en casa. Miren, ¿qué están mirando? No se cayó aquel hombre muerto, le digo. Fue el día que tenía que pasar la nube para matar a todos aquellos que no quedaban en sus casas. Y luego la nena salió diciendo que Dios le mandó a decir eso para que la gente quede en su casa, para que no se propague el virus. Otra gran mentira, Dios jamás mandará mentir a nadie, porque Él no es padre de mentiras, sino Satanás. ¿Y por qué nosotros vivimos engañados? Allí muchos perdieron la paz. Y lamentablemente hay muchos cristianos que no viven en paz, que no consiguen sus sueños, que comen pan de dolores, como dice la Biblia, de angustia, porque no tienen paz dentro suyo. Han perdido su comunión con Dios, su paz con el Señor. Y la Biblia dice, amístate con Dios y tendrás paz. Y el bien sobrevendrás a ti. El bien va a venir sobre tu vida. Amístate con Dios. Si has perdido la paz con tu Eterno, con el Rey glorioso de esta tarde, tú tienes la oportunidad de volverte a Él y recuperar tu relación. Aleluya, glorioso Dios. Vamos entendiendo. Bendito el Señor. Ahora fíjese, ahí usted tiene la guía para los que toman nota y puedan ir anotando. Usted no disfruta nada en el día. Tú te levantas a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, no sé a qué hora tú te levantas. Pero yo creo que muchos se están levantando a las 10 últimamente. Pero te levantas a la hora que estás acostumbrado y ni bien abriste tus ojos comenzaste a maldecir. Ni bien comenzaste a levantarte, a caminarte, encontraste un plato sucio, encontraste esto, encontraste aquello. Hermano, comenzaste a declarar palabras deshonestas, a enfadarte, a enojarte, y comienzas a perturbar la paz de la casa durante el día. Y no disfrutas el día que Dios te regaló. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: este es el día que hizo Jehová, para que te alegres y te goces en Él. Cada día que nosotros tenemos la oportunidad de poder vivirla, es el día diseñado por Dios para sus hijos, para que tú te goces, tú te disfrutes de Él, tú prosperes en Él, produzcas en Él, te multipliques y tenga la paz de Dios sobre tu vida, la paz de Dios sobre tu casa. Aleluya. Disfruta el día que Dios te regaló. Si estamos a tiempo antes que acabe esta jornada, gózate de este tiempo que Dios te regala. Y hay algo más importante: al no disfrutar el día, estás renegando con Dios, que te regaló una oportunidad más para que vengas a Él. Sí, Señor. Aleluya. ¿Amén o no? Amén. Vivir frustrado, viviste una vida de infelicidad, siempre allí atado por algo. Segundo, tanto en su vida natural como espiritual, estás mal alimentado. Y acá yo me voy a detener a los youtubistas, a los que viven en el internet.
¿Qué es lo que estás comiendo? Salió el año pasado, que dicen algunos que es judío, un barbudito. Rechaza las tecnologías, las comodidades que hay. A los pocos días que surgió la pandemia, en marzo. Vayan, tengan todos sus bienes y vayan a los montes, porque así no llegará el virus. Y usaba texto bíblico. Y yo le iba refutando a cada uno de ellos, porque nada de lo que decía tenía verdad. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que le creyeron. Comenzaron a despojarse de sus bienes. Y hoy comenzaron nuevamente a vivir en la pobreza y la necesidad. Porque rechazaron el bien de Dios para hacerle caso a un hombre que engañó. Y ahora, ¿cómo tú caes en estas sartas de mentiras de Satanás? Porque no te alimentas con la palabra. No te descongregas. No oras, no ayunas, no buscas de Dios, no buscas amistarte con la iglesia. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133, que este es el lugar que Dios preparó en la tierra, donde Él derramaría bendiciones y vida eterna. En el nombre de Jesús, este es el lugar, la casa de Dios, estas cuatro paredes, levantadas quizás en todo el mundo, donde hay muchos hijos de Dios que ya no congregan. El lugar es el templo, donde dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es aquí donde Dios envía su bendición. Es como los frescos que descienden sobre la cabeza, toca la barba de Aarón, la vestidura, y toca y reparte bendiciones a los que están al lado. El portador de la gloria en este tiempo permite que la unción del Espíritu descienda. Este es el tiempo que te damos para tu libertad. ¡Aleluya! ¿Usted lo entiende, no? Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Damos las gracias al Señor. Dicen algunos, bueno, acá va a tener que, vamos a obviar las arrugas, porque las arrugas hablan del paso del tiempo sobre el hombre y la mujer, ¿sí? Háganse el lifting por allí, pínchense para estirarse un poco, no sé, pero por más que nos pongamos crema y polvitos que supuestamente ocultan, te ríes y te marcó el paso del tiempo sobre tu vida no va a borrar nada. Dicen algunos por allí, y la palabra del Señor por sobre todo, que tu rostro refleja la condición de tu alma. Por eso muchas veces usted puede venir sonriendo, pero tu rostro habla de lo que vives. ¿Amén? Amén. Si llegaba y le decía: sonríe, que Jesús te ama. Es tiempo de gozarnos en el Señor. Amén. Aunque usted no sea una persona que, como decía ayer, no se sonría mucho, no ría mucho, pero usted refleja la paz de Dios en sus palabras. Entonces usted tiene que ser alguien que active a otros. Tercero, pierde no tan solo su libertad física, sino que vive con temores y angustia. Y acá caemos mucho. Pastor, cuando hacíamos los cultos a la tarde, ahora en tiempo de calor vamos a volver un poquito más tarde. Pero por ahorita quedamos en este horario. Pastor, no viene a la iglesia, porque sabe que se rompió el foco de la esquina de casa y estaba todo oscuro. Y yo no puedo venir así. Me da temor. La pregunta es: ¿tienes temor de lo que hace en lo oculto? ¿Qué silencio? Ahora no dijeron nadie amén. Pero a veces nosotros tenemos temor a un perro que ladra, pero nos olvidamos que debemos tener temor del pecado que cometemos a espaldas, pero a la vista de Dios. Usted podrá estar oculto del hombre, pero del ojo de papá que todo lo ve, ¿no? Él todo lo ve, todo lo escudriña. ¡Aleluya! ¡Bendito! La cautividad te aísla de tus seres queridos, de tus amistades, de tu familia. Yo soy así, me gusta estar solo. Ayer mi nuera me estaba haciendo un juego azul-amarillo. Y bueno, los dos son favoritos míos por el cuadro de que soy simpatizante, los mejores colores del mundo. Hasta el cielo se viste de azul y el sol de amarillo. Imagínense quién es Dios ahí. Y a quién favorece, ¿no?
Aunque usted diga la sangre de Cristo, está acá. No. Y la santidad de Dios es el blanco. Azul y amarillo es el color favorito de Dios. Ahora, en un momento determinado ella me pregunta, ¿solo o con mucha gente? Y ambas cosas le dije. Pero a mí me gusta estar solo para poder preparar esto, para poder meditar, para poder compartir conmigo mismo a lo mejor alguna queja que tenga de mi persona. Porque a veces es conveniente quejarte de ti y de tus actos y no de quejarte de los demás. Es conveniente hablar de ti, de tus defectos y no de los defectos ajenos. Había una hermana que se fue a cenar una noche a casa y estábamos reunidos en familia y ella con nosotros y empezamos a reírnos de todo. Y de pronto le miro a la hermana y le digo, ¿te das cuenta cómo nos reímos de todo lo malo que vivimos, de todos los momentos difíciles que pasamos y nosotros nos estamos gozando acá? Porque nos acordábamos de cada momento que para nosotros era dolor, pero nos gozábamos al saber que Dios nos quitó de ahí. Amén. Por eso es importante que usted le dé la oportunidad, la chance a Dios, porque va a llegar el día en que tú te vas a reír de tu pasado, porque Dios te quitó de tu pasado para traer un presente glorioso. Amén. Eso es lo importante para usted. Aleluya. Bendito el Señor. Pero ahora fíjese, la conmiseración te aísla de la gente. Es un demonio que te gobierna y te hace sentir culpable de tantas cosas en algunas oportunidades, pero asimismo también te hace pasar o demostrar lástima para que la gente se compadezca de ti. Pero te aísla todo esto. Y el diablo te busca quitar del calor del cuerpo, del redil, del grupo, de la iglesia, únicamente para que tú vivas pasando necesidades y sufriendo. A él le gusta hacerte sufrir y a ti te gusta sufrir muchas veces. Por eso es que le damos la oportunidad, si no estaríamos llenos acá. Ahora que tenemos la gran oportunidad de congregarnos en mayor libertad. Esto tendría que estar hasta la calle de gente si vienen todos los hermanos. Pero no, seguimos con el temor de la pandemia. Mientras otros disfrutan en la pandemia, usted vive sufriendo por la pandemia. ¡Gócese! ¿Amén? Amén. ¿Entendió? Sí, entendió porque usted es inteligente. Su vida está sujeta a los guardianes o verdugos que el diablo ha determinado para usted. Y fíjense la palabra del Señor, como dice acá, lo que dijo Jesús. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Se acuerdan de esta palabra usted? Había alguien que perdonó la deuda, pero el que fue perdonado no perdonó al otro que le debía. Acá está hablando de perdón. Y muchas veces nosotros estamos en cautividad porque no perdonamos. ¿Cuál es el dicho favorito de la gente? Que te perdone Dios. Me has hecho sufrir demasiado, más las mujeres, ¿no? Porque son más almáticas que nosotros, más emocionalistas que el hombre. Pero que te perdone Dios. Lo que tú hiciste no tiene perdón y miras al cielo, no sé para qué, pero estás allí. Creo que muchos miraron a María del Barrio muchas veces. ¿Sí o no? Sigue dando la novela. Ahora viene el segundo capítulo de Pasión de Gavilán. Estás mirando, ¿eh? Mirá vos. Pero dicen que está feíto el gordito es el más guapo de todo, está feíto. Eso es lo que salió en la noticia. No sé si le cambiaron de ganar. ¿Le cambiaron de ganar o no? ¿Quién? Dice, como desentendido, ¿viste? ¿Seguimos o no? ¿Usted sabe por qué muchas veces usted siente como que los huesos le duelen? Viste que vos camináis es como una, ¿cómo se llama vos que sos carpintero lo que le colocas para que salga y se cierre la puerta? La bisagra. Habló la que pule. Viste que vos abrís la vez. Parece una película loco, la cabeza. Y muchas veces vos camináis y sentís, percibís dentro tuyo como que los huesos chillan, crujen, allí hacen ruidos. Tu cautividad la vives en una prisión. Y cuando más profundo es el calabozo, mayor humedad hay, porque el último calabozo no tiene ventanilla.
ahí te lleva Dios, Satanás, y de ahí te quiere quitar Dios. Hay mucha humedad y tú te quejas de los huesos. Bueno, el problema de los huesos es por falta de perdón. Empezar a pedir perdón a la gente, empezar a relacionarte bien con la gente, a empezar a pedirle a Dios que te indique a quién debes pedir perdón y los huesos te sanan. Amén. Pero fíjese, y algunos casos son producto quizás de algún mal trabajo que tuviste en toda la vida, como más de uno fue cosechero acá. En ese sentido, Dios te puede sanar también. Pero un joven que vive con dolores de hueso y nunca hizo nada, ni siquiera lavó los platos, hay algo ahí que te afectó físicamente. ¿Me entiendes o no? Se ve que hay unos jóvenes que no lavan los platos en su casa acá. Verá como que se rieron rápido. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. En los calabozos hay humedad, es oscuro y es lugar donde puedes afectarte de distintas enfermedades. Diga conmigo, Señor, Señor, convénceme, Señor, sácame de este calabozo. En el caso de los pecados generacionales, esto puede ser herencia que son transmitidas, decíamos ayer, y la repetimos hoy, a través de la gestación, con los cuales luchamos para ser libres, pero en muchos casos cuesta poder hacerlo, cuesta llegar al fin. El hombre se halla en cárceles espirituales, los cuales, como ya se enseñó en la serie anterior, cada una de ellas es más fuerte por causa de la alimentación que tú le das. Si hoy caíste en fornicación, hoy caíste en adulterio, mañana no te caigas en el mismo pozo. Si te levantaste hoy, te arrepentiste, mañana no vuelvas al mismo lugar. Porque si vuelvas a caer en el mismo pozo que pecaste, estás alimentando al demonio. Y cada acto que tú cometas le alimenta al demonio y es donde tú peor vas a estar atado. Amén. Entonces vemos acá la necesidad de ser libres. La cárcel representa todo tipo de área donde nosotros podamos estar presos por causa del pecado. Satanás asignó verdugos espirituales, decíamos ayer, los cuales son asignados a un hombre fuerte, persona encargada para ejecutar pena de muerte. Ahora fíjese algo importante en esta tarde, algo glorioso creo que va a suceder en esta hora. Diga conmigo, Dios me hará libre. Dios me hará libre. ¿Usted lo cree? Amén. Ahora, para que nosotros podamos vencer y conseguir la libertad de Dios en nuestras vidas, necesitamos nosotros comenzar a romper todo el lazo que nos está atando al pasado. Usted sabe la condición de vida que ha llevado, ¿no? ¿Sí o no? Usted sabe, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Dentro del cuerpo de Cristo hay hijos de Dios que viven en la pobreza, y yo quiero que entienda algo acá. Sus hogares deteriorados, pueden pasar hambre, familias atadas por un espíritu de miseria. A mí me da pena, y pena ajena, el poder llegar a la casa de un hijo de Dios donde hay un basural, platos sucios por todos lados, basura acá, basura allá, donde tú te vas y a veces cuando tú llegas rápido buscan limpiar algo para donde poder atenderte. Eso es miseria. Yo quiero que usted se detenga y puedas analizar esto a medida que vamos hablando, porque a medida que usted va hablando, usted tiene que ir renunciando. Porque un hijo de Dios no fue llamado a vivir en la miseria, fue llamado a vivir en la abundancia. ¿Amén? ¿Cómo se nota la miseria muchas veces? Tus hijos todos sucios, teniendo la oportunidad de estar bañadito, bien cambiadito, teniendo la oportunidad de tener ropa, aunque sea poca, pero bien limpia, bien lavada, bien planchadita, perfumito, su carita. ¿Qué tiene acá? No nació con esa mancha, pero voy a agarrar un trapito de mojar con agua y ya, el blanco había sido. Perdone que sea directo, pero usted tiene que ser golpeado acá.
confrontado a una realidad que usted vive. Tú no puedes vivir así. ¿Cuál es el argumento que todos ponemos? El sueldo no alcanza. No, todas las cosas están caras. El tema está que Dios te ha dado bienes, bendijo tu finanza, tu economía con recursos, pero tú no has aprendido a manejar los recursos. No aprendiste a administrar lo que Dios te entregó. Por eso es que tú no puedes prosperar. Tú no puedes alcanzar metas. Dios te quitó de un lugar de esclavitud, te liberó tu mente para llevarte a una dimensión diferente. Él no te quitó de un lugar de pobreza para llevarte a la pobreza. Él eliminó tu mente humana y puso la suya. Tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es una mente del reino, una mente de que lleva a prosperar, a ser proceso, a alcanzar metas inalcanzables, a tener éxito. ¡Aleluya! La mente de Cristo la tenemos. ¿Va entendiendo usted o no? Cuando tenemos la mente de Cristo, proyectamos nuestra vida a cosas diferentes. Dice la palabra que Cristo crecía en gracia y sabiduría, pero también dice la palabra del Señor que la fama de Jesús se extendía sobre la tierra. Usted fue llamado a tener fama en el mundo, a tener éxito en lo que emprenda. Usted fue llamado a tener gracia ante Dios y crecer en la sabiduría del Espíritu Santo, el cual nos va a llevar a nosotros a dimensiones mayores. Pero como tenemos cautiva la mente, pensando en el yoísmo nuestro, en nuestra miseria, en nuestra pobreza, y no nos enfocamos a cosas mayores. Hijo, antes que tengas tortícolis, ¿por qué no te corres un poquito con tu silla? Sí, Carlito, correte un poquito, porque si no vamos a tener que orar por las tortícolis al final. ¿Entiendes? Pero acá nosotros nos proyectamos a cosas diferentes. Usted no fue llamado para vivir comiendo pan y cebolla. ¡Wow! Me pasa. Bien, ¿vio que dice contigo pan y cebolla? ¿Cuántos comen pan y cebolla todos los días? ¿Saben quiénes comían pan y cebolla? Los esclavos, los hijos de Dios en Egipto. No, allá teníamos comida en abundancia, todos los días era un asadito, che. No, tenía que ver el cerdito, el cabrito puesto en la parrilla. Llegábamos nosotros y teníamos que nos sirva. Mentira, Satanás, en la esclavitud. Con el faraón de este siglo tú estás viviendo lo mismo que Israel vivió en Egipto. ¿Va entendiendo usted o no? Diga conmigo, quiero ser libre. Quiero ser libre. Ahora hay muchas familias que viven atadas. Este espíritu gobierna, te somete, te lleva a tener una condición de indigencia. Y tú le culpas de la indigencia al gobierno. Es verdad que sí. El gobierno tiene mucha responsabilidad en la pobreza en Argentina. Creció al 50% y está creciendo más del 50% el nivel de pobreza en la Argentina con este gobierno. Hay que orar. Dios puede revertir todo. Pero ¿sabes qué? Es fácil culparle al gobierno por la pobreza. Pero ¿qué has hecho tú para salir de ella? ¿Qué has hecho? Che, silencio acá. Aplaudí al Señor para que el mundo crea que está. ¿Estás entendiendo? ¿Qué hemos hecho nosotros para salir de la pobreza? No hemos hecho nada. Porque nos gusta tener la vida de conformistas. Estamos acostumbrados a que todos nos den. Y como el gobierno nos sigue dando plata, como ahora, por ejemplo, algunos van a cobrar, están cobrando arriba de, qué sé yo, de 20,000 pesos, 30,000, 40,000 según el caso, por la cantidad de hijos que tú tengas. Por eso es que muchas mujeres embarazadas están en este tiempo. No, usted pensó, ¿qué pasó acá? Te felicito por el... No, que el gobierno aumentó todo para los hijos, ¿no? Entonces la mamá y el papá dijeron, acá está nuestro beneficio. Avivados. Pero ¿qué pasa si mañana el gobierno te quita todo? ¿Qué haces?
Tenemos que analizar nuestro caminar y poder decir en este tiempo, ya que tengo la oportunidad de recibir esto, poder multiplicarlo, poder hacer algo para poder yo ser alguien, dignificarme a mí mismo, ya que no hay quien me dignifique, posesionarme en la clase social más alta, ya que no hay nadie que me eleve allí. Yo tengo que salir del lugar donde estoy. Es usted, mi hermano, el que debe pelear por usted mismo. Y en este tiempo que Dios nos está regalando, poder decir, Señor, hoy estoy dispuesto a salir de la pobreza. Nosotros vivimos muchas veces en la miseria. Trabajaba en el banco. Manejábamos las cuentas de empresas gratísimas en el Chaco. Y yo estaba y ganaba bien, pero no teníamos ni para comer. Pero de allí Dios nos sacó. No teníamos ropa, no teníamos esto, no teníamos aquello. Perdimos 3 autos en el Chaco. Un 0 kilómetro y 2 que hemos comprado. Por no haber hecho las cosas correctas con Dios. Pero este es el tiempo de la restitución. Este es el tiempo donde Dios te quiere llevar a un nivel mayor. ¿Y sabes qué? Espera un ratito. Yo te quiero decir algo. Si tú estás viendo que hay alguien que está siendo bendecido, no juzgue, imítalo para poder también tú recibir la misma bendición. Porque es fácil decir, este me comió la guita, este me sacó la plata, este hizo esto. Pero esta persona que hoy está recibiendo bienes, que está teniendo mejores recursos, se esforzó para poder llegar a esa meta. ¿Sabe lo que debemos hacer nosotros? Pedirle la fórmula al hermano o a la hermana que está siendo prosperado, que está siendo bendecido, y decirle, yo quiero que tú me enseñes cómo llegaste a posesionarte en este nivel financiero económico con toda tu casa. Ministrame, enséñame, instrúyeme, porque quiero poder seguir tu propio paso para poder recibir la bendición de Dios. Y si ahora quieres aplaudirle al Padre, estás a libertad de hacerlo. ¡Aleluya! ¡Te alabamos, papá! Las fortalezas espirituales tan solamente se derriban de 3 maneras posibles. Una entrega absoluta a Dios, ayuno y oración. Jesucristo recibió a sus hijos, sus discípulos, y le dijeron, Maestro, en tu nombre se sujetan los demonios. Sí, en mi nombre, pero ustedes deben preocuparse que sus nombres estén escritos allá arriba. Luego hubo un caso en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, donde de pronto los discípulos no pudieron liberar a un joven lunático, esquizofrénico. Entonces los discípulos, Maestro, ¿por qué no hemos podido hacer lo mismo? ¿Por qué no hemos podido liberarlos? Y Jesucristo los llama aparte a sus discípulos para reprenderlos, para poder disciplinarlos y corregirlos. Y le dijo Jesús lo siguiente: este género no sale si no es oración y ayuno. En una palabra le quiso decir Jesús, a usted le está faltando entrega. Se conformaron con el milagro de ayer, pero el milagro de ayer te fortaleció para poder llevarte a cosas mayores en Dios. Si tú no ayunas, ni oras, ni te entregas, ni te rindes a Dios, tu condición seguirá siendo la misma. Amén. Amén. Usted puede salir del nivel que está. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4, dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En la mayoría de las veces oramos sin dirección. Diga conmigo, afino mis oídos. Afino mis oídos. Hay una instrucción de Dios para tu vida y para la mía. Entramos a reprender a los demonios. Hemos venido a la iglesia y vimos que Dios resultaba acá, Dios resultaba allá, y yo quiero hacer lo mismo. Entonces entramos en un campo de batalla desconocido. Como muchos de nosotros entramos a un campo de batalla desconocido cuando nos casamos. Nadie nos enseñó, no hay ningún libro en el mundo para hablar de lo que es ser esposo o esposa. Y cuando viene el primero,
Si no sabemos nosotros, no sabemos ni qué hacer con el primero. ¿Qué hacemos? Éramos primerizos. No había un libro en el mundo que fue escrito para los primerizos. Pero nadie escribió un libro de cómo enseñarte a ser padre. Eso lo aprendemos en el transcurrir del tiempo. Lamentablemente hoy tenemos malos ejemplos de nuestros progenitores. Entonces nosotros también hacemos lo que ellos hicieron con nosotros, con nuestros hijos a futuro. Pero diga conmigo, yo corto esa relación espiritual y me hago libre. Mis hijos no van a sufrir lo que yo he sufrido. ¿Amén o no? Entonces entramos a un campo de batalla desconocido, decíamos. Ahora, enfrentamos al demonio. Enfrentamos al demonio. ¿Cuál es el lenguaje que usas? Por lo general imitamos la oración de otros. Cuando tuvo el auge de Carlos Anaconda en el año 90 en la ciudad de Resistencia, vino él por primera vez en una campaña. De pronto salieron muchos anaconditas chiquitos. No era el anaconda de la Biblia, sino anacondita, por la anacondia, digo. Donde todos oraban como él, y predicaban como él, y gritaban como él. Y yo digo, pero Dios no nos llamó a ser imitadores de otros, sino de Cristo, de nuestro Dios. Con una oración copiada por otro, tú no tendrás éxito jamás. Entonces tú necesitas un lenguaje espiritual. Y el lenguaje espiritual lo único que ¿dónde vas a conseguir es en un encuentro con Dios? En una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Cuando tú le pidas al Espíritu Santo, enséñame a orar. Por eso Santiago el apóstol dijo, ustedes no reciben nada porque no han orado correctamente, no han orado bien. Están orando mal, muchachos. No saben qué pedir. Pero el apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice, vosotros no sabéis pedir, pero hay alguien que sí lo sabe, y es el Espíritu Santo, el que habla con Dios, ora, intercede por ustedes, con gemidos indecibles, conforme a los anhelos del corazón del Padre, que esas palabras para el Rey que se pueda sentir más. Bendito Dios. Para poder ser libre de esta fortaleza generacional, lo primero que debemos hacer es identificarla. Afinar tu oído, por favor. No es echar fuera la miseria. Oramos, espíritu de miseria, sal ahora. Y el otro se te ríe. Y juega la bolita allí. Entra a tu casa, hace lo que quiere. Espíritu de miseria, sal fuera. Y tú escuchaste en la iglesia que el pastor te dijo, párate la puerta, ábrele la puerta y decir, espíritu de miseria, sal ahora. Y el pastor dijo que hagamos así, vamos a probar. En vez de salir, entran otros más. Porque está mal enfocado usted en la oración. Agárrense fuerte la silla, por favor, para mí. Más de uno va a tener que hacer. Porque viene una revelación de Dios para tu vida y para la mía. Amén. Yo me estoy agarrando de acá. La miseria no viene por el hecho de venir. No es que quiere haber miseria en tu casa y hay miseria. No es por el hecho de venir la miseria en tu casa nada más. Usted y yo debemos entender que la miseria es producto. ¿Está preparado usted o no para recibir este alimento bruto para usted? Levante la mano el que está preparado para recibir. No puedo. Bueno, los otros van a recibir el Java. ¿Sabes por qué hay miseria en tu casa? Porque eres perezoso. Hay pereza. Ya va a venir otro que haga esto. Tienes que esperar. Seguí esperando. Porque nadie va a... Es pésimo ver a los perezosos. Y te voy a decir algo. Papá, mamá, enojate si querés conmigo, no tengo problema de que te enojes, de que ya no me regales los perfumes como a mí me gustan, eso de natural. No, es el negrito. No, a mí no me importa si no me regala mal paquete marroncito o negrito. Déjate tranquilo. Y que el año que viene no me hagan el cumpleaños, no me interesa. Pero te la tengo que decir. Tú le alimentas la pereza a tus hijos. Y después te quejas de ellos. ¿Sabes cómo nos sacó la pereza mi mamá a nosotros?
Nunca voy a olvidar el trenzadito. Así de cortito era el banquito de iglesia. Tenía la manguera era larga. Tenía 7 pedazos de cuero bien dobadito. Trenzadito y había 7 puntitas que salían con una pequeña pelotita. Pero mamá le ganó al zorro de lejos, no marcaba la ceja. ¡Aplaudir al Señor! ¡Dios bendito! Usted se va a reír, pero va a decir que muñeca quebrada. Decime si querés, pero yo sé lavar, planchar, coser, surcir, sé poner cierres a los pantalones sin necesidad de mandar a modista. Sé bordar. Y hay una pregunta que le hice a las mujeres de la iglesia y nadie me contesta. La aguja veloz, ni la conocen. Pero muchos se dicen, ay, yo como es, bordé esto. Pero mi mamá me enseñó a todo eso. Pues, no vas a... Mira, hijo, el día de mañana que te cases no sabes quién te toca el turno. Ay, no. ¿O me equivoco, hermana? Zulema, ¿no? ¿Cómo es su nombre de la esposa de Eduardo? Graciela. Graciela. ¿Me equivoco, hermana Graciela? No, me equivoco. Oh, mire, la cocina, la olla estaba acá arriba. Y yo era así nomás, 9 años, flaquito y alto, pero más petizo que la olla. Ahí la mamá buscó un cajón de madera, bien fuerte, bien fornido, que me sujete, que me soporte. Vení, hijo, te enseño a cocinar. Y mi nuera me preguntó, ¿comer o cocinar? ¿Cuál fue la respuesta? Cocinar. Porque hubo quien me instruya, hubo quien me enseñe. Otros, palabra de verdad, otros no comen porque no cocinan. Ahí sé que el pan duro viene bien, pero hay muchos perezosos. Papá, mamá, hacerle sufrir hambre a tus hijos. Yo siempre digo algo, había un matrimonio que venía y hablaba, y pastor, no sé qué hacer con mis hijos. Y yo le digo, si tu hijo tuvo la capacidad de tener mujer, tiene la capacidad de salir a laburar y comer. La verdad, si tu hijo tuvo la capacidad de hacerse mujer, ¿qué voy a traer a mi mujer en casa? El día que mi hijo quiso hacerse loquito, mi mujer le corrió a cobazo a él con la mujer junta. O me la quitaba, le dijo, y la quitó nomás porque no quería sufrir. Pero mis hijos, gracias a Dios, aprendieron a trabajar de criatura, porque le hemos instruido. Cuando ellos saben, pasan necesidades, saben lo que tienen que hacer. Papá y mamá están para suplir alguna necesidad, no para darte el tenedor con la comidita en tu boca. Ay, el bebé, ya te hizo abuela. Correle pues el tiempo que van a hacer tu casa aparte. ¿No te quedas todavía? Aleluya, ¿te entiendo o no? Amén. La pereza es la falta de ganas de trabajar. Las mujeres también. Sí, las mujeres a veces están ahí. Y con el mate dulce, no. ¿Puedes repetir? Ya no. ¿Cómo? Ya no. La pereza es la falta de ganas de trabajar. Yo estaba enfermo el mes pasado, en julio. Ay, Dios mío, cómo sufrí. No por la enfermedad, sino porque necesitaba guardar reposo. Yo sufrí más por estar en reposo que por la enfermedad, hermano. No, yo no nací para quedarme quieto. La cama para mí tiene espina. Y la silla para mí tiene tutiá. La ortiga, mejor dicho, que pica más fuerte. Eso es lo que hacía mi mamá con nosotros. Agarraba la plantita de tutiá. ¿Vas a regar las plantas o no? Y regábamos las plantas, Fanny. Falta de ganas de trabajar, de hacer las cosas. El otro, este más fuerte, holgazanería, es la inactividad en tu vida. Es la inactividad en tu vida. A ver, levante la mano los que son papás acá. Y no haga que yo te diga este nombre, levantar la mano.
Mamá también. Los padres, sexos, diferentes sexos, los dos sexitos juntos acá. No, mantenga la mano levantada. Y usted va a repetir conmigo, Señor, vos, Débora, todavía no sos mamá. Usted diga conmigo, Señor, en esta tarde me comprometo ante ti de no darle los gustos a mis hijos. Ya no voy a hacer lo que ellos deben hacer. Yo soy su papá, yo soy su mamá, no su empleada. Y espero que lo hagan, porque usted le dijo a Dios, no me dijo a mí. ¿Amén o no? Seguimos. Es decir, que cuando confrontamos a la miseria, lo primero que debemos enfocar es a la pereza y a la holgazanería. La inactividad es aquel que está sentado todo el día. Ni para comer se levanta. ¿Existen esos o no? No, porque yo conozco a varios que con silla de ruedas tenemos que llevar para que come y después sacar otra. Seguimos, por favor, porque estamos ahí. Pero también debemos poner, mire, usted tiene que reprender estos dos espíritus, trabajar en estas dos áreas suyas para salir de la miseria. Si usted no trabaja en estas dos áreas, jamás dejará de tener miseria. ¿Me entiende? Amén. Pero también debemos poner de nuestra parte, es decir, de esforzarnos de salir de esa cautividad. Tanto la pereza como la holgazanería anulan al hombre para poder llegar a producir en su vida hábitos que los lleven al éxito. Es un punto donde debemos entregar, depositar a los pies de Cristo, no tan solo nuestra naturaleza humana, sino permitir a nuestro Dios gobernar cada una de ellas. La palabra de Dios, usted puede buscar Efesios 6, capítulo 6, verso 12, la palabra de Dios nos revela algo. ¿Escuchó o no? Efesios 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, con huestes de maldad espirituales en las regiones celestes. La palabra luchar, por lo general, es interpretada como algo natural, que puede llegar a producirse o puede llegar a suceder por distintos tipos de motivos. ¿Amén o no? Amén. Ahí están pasando los chicos disfrutando el día. Pero es verdad, en el mundo espiritual esta palabra es compleja. El significado de lucha es el siguiente, es emplear. Esto sucede tanto en el animal como en los seres humanos, que dice emplear, ¿no?, la fuerza u otros medios en un enfrentamiento violento contra otra persona o animal. Es decir, de que de manera violenta, brusca, nosotros muchas veces procedemos, actuamos y comenzamos allí. ¿Y cómo se pelea? ¿Cómo es una lucha? Una lucha no se hace a kilómetros de distancia, es cara a cara, frente a frente, es de cuerpo. Y uno sale más dañado que el otro en esta situación. Entonces, es allí donde nosotros muchas veces debemos entender que cuando estamos pasando por estas situaciones, tenemos que saber hacer las cosas de manera correcta. El apóstol Pablo usó este término para que la iglesia pueda entender que nosotros tenemos una lucha cuerpo a cuerpo con nuestro adversario, que es Satanás. La batalla es personal y de cerca. Es decir, que cuando entramos al campo de batalla, debemos estar, sacarlo para que vean, debemos estar preparados para poder vencer. Todos estamos expuestos a pasar por una etapa de nuestra vida de escasez. Todos pasamos por una etapa de escasez, ¿sí o no? Pero debe ser momentáneo, algo pasajero. Pero cuando esta etapa es permanente, es donde usted tiene que poner el semáforo en rojo y analizar el por qué es permanente, el por qué esta situación es constante en mi vida, en mi casa, y no puedo salir de ella. Entonces, pero tenemos que aprender a resistir.
¿Amén o no? Y también tenemos que ser entendidos aquí cómo poder alcanzar nuestra libertad en Dios. Ya vamos concluyendo. Como se ha dicho, también hay etapas en nuestra vida que son consecuencias de herencia transmitida por nuestros progenitores. Nuestra vida está atada como por las actividades de papá y de mamá, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y esto vamos nosotros recibiendo a través de cuando fuimos gestados. La pregunta es que para esto yo necesito un voluntario. Tiene que ser varón. ¿Habrá un voluntario por allí? Vamos, rapidito pues. ¿Usted quiere salir temprano hoy? Ayude. En esta parte necesitamos apurarnos. Viene ahí, Alejandro. Necesito otro voluntario. Qué lindo muchacho te tengo solo. Ella es tímida, ¿eh? Es un respeto. Bueno, es lo más largo que conseguimos. ¿Quién quiere ser? ¿Quién levanta la mano para poder ser el ejemplo real? ¿Dónde lo doy? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere que sea Alejandro? Porque ahora el número uno es él. ¿Quién quiere que sea Alejandro? Levante la mano. ¡Mira tu mujer! A ver. Le vamos a dar la chance a Alejandro, ¿no? Toma, Alejandro. Un poquitito más adelante. Oh, ¿qué es lo que va a desenrollar en toda la tela? La tela de modo de echarle una soltarle bien desarrollada. ¿Alguien que le quiere ayudar a Alejandro? ¿Algún voluntario que le ayude a Alejandro acá? Ahí viene, mira. Ahí viene. No, ahí viene. Todos los muchachos dijeron. Ahí viene MacGyver. Sí, porque MacGyver de un cable de luz hacía un auto. ¿Nunca vio la película? No te vas a ningún lado. No es para que poder obedecer a la iglesia. Ahora, dale vuelta. El biencito. Vamos. Enredar en todo. Pero no, muy livianito, no. Apretar, ahí ya la apretas. Acá ya la apretas. Es que no es para que respire, no la pandemia. Más fuerte. No, muy débil tu atada. Más fuerte, estirarle más eso. Ahí, boca abierta, ayudarnos. Sosteniendo la pierna. Ahí la dejan. Enredar hasta allá abajito tiene que alcanzar. Ay, no. No, sí. Ay, no. Yo te saco una foto. Imagínense, Jesucristo no fue una momia y lo enviaron así. Imagínense cómo quedó Jesús en el sepulcro, ¿no? No, pero la carita de esta. No te aburres, no es que ahora venga a querer cobrar lo que te debe. Y acá, mira, no, tenés que sujetar el diente. Mira, te voy a enseñar. No, pará, no, cortalo que se va acá. Tengo que enseñarle acá a estos chicos, esto al agua uno más se hace. Estoy como el paraguayo ese que sale por internet. Se hace, mamá, si así le tienen atada a la mujer en tu casa. No, dice. No me gusta tu cara. Ahora, los dos verdugos ahí pónganse al costado nomás. Se les toca el turno a ustedes. Ahora nosotros decimos que está atado. Recién estábamos hablando de que había miseria por causa de la pereza y la otra era la holgazanería. Uno hablaba de la falta de trabajo o el anhelo de hacer cosas y el otro era una persona que estaba inactiva. Una persona inactiva cuesta poder avanzar. Una persona inactiva porque por más que quiera
dar un paso, no puede, porque está inactivo por todos los medios. Ahora bien, fíjense, ¿qué es una atadura? Porque hay muchas personas que dicen, ¿qué es estar atado? Vuelquen con este ejemplo natural a lo espiritual. La palabra atar o atadura en el hebreo implica atar, aprisionar, amarrar, ceñir, ligar, y la atadura es una unión. Por eso que cuando usted se casa, usted está unido al hombre o a la mujer que tomó por esposa o por esposo. Y cuando usted tiene actos sexuales, usted se unió en el sexo a esa persona. Su alma quedó ligada al del otro o al de la otra. Esto vamos a hablar en mayor profundidad más adelante. Entonces, de cierto dijo Jesús en Juan 8:34, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros estamos atados. Hay un versículo bíblico, ¿sí? Hay un versículo bíblico que tenemos que nosotros tener presente, y es el libro de Éxodo, donde en uno de los 10 mandamientos dice la palabra del Señor que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, de la primera a la tercera generación, y hace bienes a las miles. Entonces acá nos encontramos con que Darío, ¿sí? Darío hoy está en una situación de pobreza, de hambre, en una indigencia, por causa muchas veces de los pecados que los padres transmitieron en su gestación. Él está atado hoy. Hoy está imposibilitado de poder avanzar, de poder llegar, de poder concretar metas, de poder ser feliz aún con su esposa, porque es una realidad. Papá, mamá, abuelos, en un momento determinado pudieron decirte jamás serás feliz aunque te cases y escojas el mejor hombre o la mujer o tenga mejor partido en hombre o mujer, ¿no? Muchas veces decimos así. Y el papá y la mamá, o el abuelo, la abuela, la tía, qué sé yo, ya los ató a la persona, y por más que se case y el muchacho o la muchacha sea excelente persona, venga de una familia muy educada, muy trabajadora, no va a tener paz, porque ya se lo ató. Y si ese niño o esa jovencita, ese jovencito, no es libre ahorita, esa misma atadura llegará a los hijos que vendrán. Y si no hay quien rompa esa maldición seguirá a generaciones siguientes. Es así el mundo espiritual. Por eso que hay muchas mujeres y muchos hombres que no son felices en su matrimonio. Porque papá y mamá te maldijo. Porque el abuelo te maldijo. Porque la tatarabuela te maldijo. Y ahí quedamos porque ya nos conocemos al resto. Pero es una realidad. Y nosotros debemos ser libres. Cristo nos llamó a ser libres. Y a vivir en su libertad. Para eso murió en la cruz. Pero acá la palabra del Señor, en la palabra atadura en el hebreo, nos habla de que hubo alguien que te aprisionó. Puede ser en hechos, en palabras, o puede ser por causa de los pecados que los padres cometieron. Entonces usted necesita ser libre. Hay mujeres y hay varones también que viven en una condición de pobreza espiritual y usted nunca refleja paz, seguridad en su vida. ¿Y te puedo decir algo más o no? ¿Me dan uno? Jonathan, ¿tengo 5 minutos más? ¿Sí o no? ¿Irías? Gloria a Dios, porque el tiempo en la tecnología es cara. Vamos a ser famosos por unos minutos. Pero te voy a anticipar a algo que vamos a hablar de los pastores. Escucha bien lo que te voy a enseñar. Y es una atadura espiritual. Y de alguien que tiene autoridad mayor que tu esposo. Yo te puedo atar a vos. Una palabra mía puede esclavizarte. Puede someterte. Y puede hacer que tú tengas una vida de miserable. Porque yo tengo autoridad de Dios como pastor. Eso dice la palabra. Pero Dios no me llamó a maldecirte, sino a bendecirte. Eso dice el Número capítulo 23. Pero hay muchos pastores que te han condenado
por el hecho de que no eres partícipe, quizás de algunas enseñanzas, algunos mensajes, o de la vida que están llevando, o de las actitudes que están teniendo. Entonces el pastor te ata con una palabra. Ahora, fíjese el mundo religioso. Vamos a hablar un ratito más de los pastores. Ojo que estoy incluido, mi esposa también. ¿Cuántas mujeres hoy día siguen congregando y cuando se está dando la palabra, mira más el piso que arriba? Esa es una atadura. Por una doctrina que te transmitieron de manera equivocada, errónea. Porque toman el versículo bíblico de Pablo donde dice la mujer calla en la multitud, en la congregación. Si tiene algo que preguntar, hágalo a su esposo. Pero si tú tienes un esposo, razón en el espíritu, ni a tu marido le vas a poder preguntar lo que no entendiste. Porque no te va a instruir en tu casa. Pero se toman de este texto bíblico para condenar antes de bendecir. Y en ese tiempo, la mujer calla en la congregación, Pablo lo dijo, porque las mujeres de Corintio eran sacerdotes de la diosa Diana y tenían autoridad aún sobre los hombres. Y muchas se convirtieron a Cristo. Y como se convirtieron a Cristo, pensaron que ellas seguirían teniendo la misma autoridad que tenían antes de conocer al Señor. Por eso Pablo le dijo, ustedes se me callan. Ustedes acá tienen que cambiar de actitud. Tienen que ser libres de esto, de aquello, de lo otro. Pero hay muchos que han malinterpretado a conveniencia propia esta palabra para producir una religión que nos sometieron por años. Yo era un esclavo de ellos, de esa instrucción, porque no permitía que mi mujer tenga autoridad sobre mi vida a través de la palabra. Ella era invitada a predicar, yo le hacía escándalo a mi esposa y me levantaba de mi banca en la iglesia y me retiraba y ella tenía que volver sola a su casa. Porque no permitía que la mujer predique. ¿Por qué? Porque hubo alguien más ignorante que yo que me ató con esa instrucción. Hasta que Dios me hizo libre y pude entender la verdad de Dios. Pero de esto vamos a hablar en profundidad más adelante. Vamos a seguir con estas enseñanzas. Ahora, en el mundo espiritual las ataduras nos ligan a las prácticas que realizan nuestros padres que fueron delegadas a nuestro mundo natural o espiritual. Ahora, cuando tú estás atado, no tienes derecho legal, pierdes autoridad de todo lo que Dios te entregó. ¿Me entendiste, Darío? ¿Me entendiste, Darío? No, no se me da ficción porque le dejé la ventanita abierta. Pero es la verdad, usted, estando atado en el mundo espiritual, perdió derecho legal de todo lo que Dios te entregó a ti y a tu casa. Por eso no hay prosperidad, no hay paz, no hay seguridad, no hay esto, no hay aquello. Por eso todo lo que sucede, porque lamentablemente tú has perdido derecho legal ante Dios al darte libertad más al diablo que a Dios en tu vida. Un hijo de Dios puede estar atado de manera generacional, dijimos. La atadura primeramente produce en ti, no te permite tener libertad en tu vida espiritual. Y aún eres afectado en el mundo natural, por eso no te mueves. Segundo, hay debilidad para poder levantarte. ¿Cuántas personas, cuántos hijos de Dios, acá o en cualquier parte, han resbalado y le ha costado volver a levantarse, volver a ponerse de pie, volver a la actividad de la iglesia? Y esto sucede en todos lados. Porque alguien se atrevió a maldecirte, a declarar una palabra, y como tengo mayor autoridad que tiene el mundo espiritual, eso se produjo en tu vida, produjo mayor efecto que tus oraciones. ¿Quién me volverá a dar el gozo, dijo Pablo, si no es aquella que yo conquisté? Entonces nosotros debemos entender algo importante. Si yo te he atado, soy yo el que te libero. Por eso la palabra del Señor nos enseña dos cosas importantes, tanto en el libro de Números como en el libro de Job. Dice la palabra del Señor que el que tuvo que orar para que María, la hermana de Moisés, sea restituida al pueblo fue Moisés, porque la hermana María, como profeta, hizo rebelión en contra de su hermano. Pero el pueblo del Señor se detuvo, dice la Biblia, 7 días, no avanzó el campamento, no se levantó el campamento
campamento y no siguieron camino por causa de que María estaba fuera del campamento. Y esto es producto de la atadura espiritual que tuvo. Pero ¿quién oró para que ella sea restituida? Moisés. Cuando los amigos de Job vinieron a maldecir, a juzgar y a condenar a Job, la palabra del Señor nos revela en el capítulo 42 que Dios le dijo a sus amigos, vayan, a los amigos de Job, vayan a donde está mi siervo Job, él orará por ustedes. No, acá usted no viene a Dios a pedir perdón. Usted tiene que aprender a ir a donde usted ató a la persona. Porque acá no se soluciona con que, ay Señor, perdóname porque una palabra contra Darío lo ató y hoy está en la miseria. No, yo soy el que tengo que ir a donde está él para declarar una palabra de oración y decirle, ¿sabes Darío? Yo en un momento determinado declaré una palabra, por esta causa tú estás atado y hoy vengo en Dios a pedirte primero perdón y a orar por tu vida para que tú seas libre. Si un pastor de afuera no Ahí está, te doy un ejemplo. Escuche esto, hace un tiempo atrás, un poco más de un año atrás, tuve contacto con unos pastores del extranjero y no era nada grave, no era nada malo, pero yo no compartí el pensamiento de alguien. No era nada fuera de lo normal, como decir, ay, esto sí que fue perjudicial, en ningún momento. Pero llegó el momento en que en mi corazón había torpeza. Me costaba a mí poder accionarme en algunas áreas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le busco a Dios, le digo, Señor, muéstrame dónde estoy atado. Usted tiene que hacer eso. ¿Y qué pasó? Dios me muestra. Y en una oportunidad tuve contacto así en videollamada con varios pastores y estaba esta persona en el grupo. Cuando estaba así, me dicen, ahora tú oras. Me pidieron que ore para despedirnos, para poder cerrar la comunicación. Y digo, no puedo orar todavía. Porque yo antes de orar, para poder bendecir este tiempo que hemos compartido, yo necesito hacer algo. Entonces digo, ¿dónde está tal persona? Póngame en la cámara, enfóquenmelo bien, por favor, a esta persona. Y yo, cuando la enfoco, le digo, quiero que todo el mundo guarde silencio por un momento, porque hay algo importante que tengo que hacer y decir. Y todos pensaron que había una revelación de Dios para el grupo de pastores. Y vio cómo somos muchas veces nosotros, súper espirituales. Entonces quedaron en silencio. Y yo le digo, ¿sabe que usted? Y le comencé a decir lo que Dios me dijo que le diga. Y yo le confesé mi pecado. No era nada malo, pero yo no estaba de acuerdo con un principio de esta persona, con un lineamiento que se había establecido a través de esta persona. Y no compartí, eso fue todo. Pero entendí que eso impidió el avance de mi vida espiritual. Entonces le pido perdón. Y me dice algo que me contesta, sí, no hay problema. Les amamos a usted, a su esposa, a su casa, para nosotros de bendición. Quédese tranquilo. No, acá no se puede yo estar tranquilo. Ahora es usted la persona que debe orar para que yo sea libre. Y no voy a hacer esto, aquello y lo otro, hasta que usted no ore por mí. Y oró. Y declaró libertad en mi vida y hubo algo que salió de mí, como un peso que tenía. ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace libre. Eso es lo que pasó con los amigos de Job. Dios le dijo, ve y Job hará libre a ustedes. Job va a orar por ustedes. Y luego de esto los muchachos se fueron a sus casas a disfrutar. Usted tiene que aprender a hacer esto. No es pedir perdón a Dios, usted tiene que ir a donde dañó. ¿Amén o no? Perdóname, mira, yo decir, no puedo moverme. Tercero, te sientes culpable constantemente por la forma tuya, por tu proceder. Cuarto, se ven los mismos síntomas en diferentes miembros de tu familia. Dígame si no es verdad. Dígame si no es verdad. Una persona rencillosa produce rencilla en su casa y tiene... nadie dijo que te sientas. ¿Te diga que se siente? ¿No? Mire, escúcheme, ya estamos terminando. Dos ejemplos más, este y uno más ya terminamos. En una familia se pueden llegar a ver síntomas. Por ejemplo, el robo. Escuche bien acá, usted puede estar atado por el robo. Mamá, papá robó, yo también robo. Ojo, que usted puede estar atado, usted, papá, mamá, no robó jamás,
pero tiene un hijo que sí lo hace, entonces usted ampara el pecado allí y ató toda su casa a causa de esto. Hay quienes se han alcoholizado y tu hijo sale alcohólico. La droga, la mentira. El pastor me tuvo hasta las 7 de la tarde, hablaste en la mesa con todos tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tu vecina, como la más chimosa del barrio, todo junto, y el pastor ¿qué se cree? Y todo el mundo habla del pastor, pero tú murmuraste. ¡Cállate! ¿De dónde sacaste eso? De tu boca. No le rete ni le pegue a tu hijo, cierra tu boca. El chisme, la idolatría, el adulterio, la fornicación. En este caso, si usted no ha orado por sus hijas y sus hijos, lamentablemente sus hijas tendrán hijas, van a tener, y pasa por lo general, analice usted el campo de acción. Tu hija va a tener 16 años porque vos tuviste a los 16 años, los 16 años va a tener. Y esto se va degenerando en el tiempo. En vez de 16 ya va a tener 14. Y después 13. Tenés que aprender a romper esas maldiciones. El quinto y el último, el Espíritu Santo y la palabra de Dios están hablando a nuestra vida de manera constante para que nosotros tengamos el buen proceder, una buena actitud, pero nosotros lo que menos hacemos es escuchar a Dios. ¿No le escuchamos? Dios te dice hacer las cosas correctas, Dios te habla, te anticipa de lo que va a pasar. Y como tú no quieres escuchar a Dios, ¿qué? Y después, ay, no hubo quien, ¿y Dios qué? Y a lo mejor Dios no te habla de manera audible, te habla a través de tu papá. Yo tengo el caso, no voy a nombrar a quién, ¿no? Pero alguien dijo, a mí nunca hubo alguien que no me diga que esto no debía hacerlo. Yo conozco y sé perfectamente que se ha cansado de enseñar las cosas de manera correcta, pero tú tenías la costumbre de hacer lo que tú querías. Entonces, quéjate contigo mismo, busca tu propia libertad del Señor y deja de buscar culpables de las cosas que hacemos o que hiciste. ¿Estoy entendiendo? Ahora, Cristo Jesús vino para que nosotros podamos ser libres. Y Él agarró y mandó a los ángeles, y a sus ángeles le dijo, ¿no? Que lo desaten. ¿Se acuerdan del hermano de Marta y Lázaro? De Marta, Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Y cómo salió él? A ver, salta un poquito. A ver cómo saltaba. A ver, saltar. Y dice que salió saltando del sepulcro y Jesucristo dio orden a los ángeles que lo desaten, ¿sí? Que le desaten. Ahí estaba Jesús dando la orden. Desátenlo. Gracias porque me escuchaste, Padre. Y le dijo, ahora ve con los